Descubrí a mi socio planeando quitarme la empresa de ciberseguridad y destruí su acuerdo millonario. Me llamo Mateo y tengo 34 años. Soy ingeniero en cibernética y especialista en arquitectura de servidores. Hace 6 años decidí emprender en el sector de la seguridad informática tras trabajar durante casi una década, como consultor senior para instituciones bancarias. En ese entorno conocí a Daniel, quien en ese momento era mi compañero de trabajo en el área de desarrollo comercial. Daniel tenía un talento indudable para la oratoria, la negociación y la captura de clientes corporativos, pero sus conocimientos técnicos eran prácticamente nulos. /N cuando decidimos fundar nuestra empresa, a la que llamamos NovaWar Solutions, establecimos un acuerdo aparentemente equitativo. La mitad del paquete accionario pertenecía a Daniel por su gestión comercial y la otra mitad me pertenecía a mí, por la dirección tecnológica. Sin embargo, en la práctica el esfuerzo económico recayó por completo sobre mis hombros. Yo fui quien invirtió $250.000 en efectivo de mis ahorros personales para adquirir los primeros bastidores de servidores de alta densidad, las licencias de enrutamiento especializado y la infraestructura de fibra óptica dedicada. Para proteger mi inversión inicial, mi abogado redactó los estatutos de una forma muy específica. La infraestructura física y las licencias base de la arquitectura no pertenecerían directamente a la empresa operativa, sino a una compañía tenedora de mi propiedad exclusiva. /N durante los primeros 4 años, la empresa creció a un ritmo acelerado. Nos especializamos en la protección contra ataques de denegación de servicio y en el blindaje de bases de datos, para firmas financieras en toda la región. Yo trabajaba jornadas agotadoras de más de 14 horas diarias, supervisando el centro de datos, diseñando algoritmos de detección de amenazas y asegurándome de que la latencia de nuestros clientes fuera impecable. Mientras tanto, Daniel se encargaba de las relaciones públicas, los almuerzos directivos y la presencia en congresos de tecnología. /N a principios de este año, Daniel me planteó la necesidad de buscar una ronda de inversión institucional para expandir las operaciones a Europa. La propuesta consistía en vender un porcentaje minoritario de la empresa a un fondo de capital privado por una cifra astronómica. Un grupo inversor de origen europeo valoró NovaWar en $15 millones y ofreció inyectar 5 millones a cambio del 30% de la participación. /N el día en que cambió todo comenzó como cualquier otro. Eran las 10 de la mañana y teníamos programada una sesión decisiva con los representantes del fondo inversor, en la sala de juntas principal. Yo me encontraba en la sala de monitoreo técnico, contigua a la oficina de Daniel. Para garantizar la seguridad interna y realizar pruebas de aislamiento acústico en las instalaciones, habíamos instalado un sistema de intercomunicación técnica con micrófonos ambientales que solo los ingenieros de infraestructura podíamos monitorear. /N fue entonces cuando escuché a Daniel hablando a solas con los dos representantes principales del fondo de inversión antes de que yo ingresara a la presentación. Lo que escuché me heló la sangre. Daniel les estaba explicando con un tono frío y totalmente despectivo que mi presencia en la empresa era un problema operativo que estaba a punto de solucionar. Les dijo literalmente que yo era un simple socio financista reemplazable, un técnico sin visión comercial que retenía el 50% de las acciones de manera injustificada. /N Daniel les reveló un plan minuciosamente calculado. Había contratado a un despacho de peritajes informáticos externos y a un gabinete legal para fabricar una auditoría técnica falsa. Según sus palabras, presentarían un informe manipulado donde me acusaban de negligencia grave en la custodia de claves criptográficas, fallas de seguridad deliberadas y fuga de información confidencial. Con ese informe en mano, planeaba iniciar una demanda por incumplimiento de deberes fiduciarios para forzar la expropiación de mis acciones a un valor simbólico de $1 por acción. /N al escuchar los detalles de su traición, la indignación inicial dio paso a un razonamiento frío y sumamente preciso. No grité, no irrumpí en la sala ni confronté a Daniel de manera impulsiva. En lugar de eso, utilicé la consola directiva para grabar y guardar cada segundo de la conversación en 3 ubicaciones, encriptadas fuera del alcance del personal de la empresa. Posteriormente, llamé de inmediato a mi abogado corporativo y le expliqué la situación. /N eran las 2 de la tarde cuando la reunión para la firma del preacuerdo millonario estaba en su punto cumbre. Daniel se encontraba presumiendo frente a los ejecutivos extranjeros la robustez de nuestros sistemas y la estabilidad del centro de datos. En ese preciso instante, me senté frente a mi terminal maestra de administración en el centro de procesamiento de datos. /N en menos de 30 segundos. Desconecté remotamente todos los accesos administrativos de Daniel y de los empleados que dependían de su dirección. Revoqué las claves criptográficas principales. Desactivé los certificados SSL de los dominios comerciales y cerré la comunicación con los bastidores de servidores que estaban legalmente registrados a mi nombre. Acto seguido, inicié un proceso de borrado seguro y migración de las bases de datos hacia servidores de almacenamiento frío, completamente aislados. El software que hacía funcionar a NovaWar dependía en su totalidad de mi infraestructura privada. /N el caos en la oficina fue instantáneo.
Todas las pantallas de la sala de juntas y de los monitores de presentación se tornaron negras de forma simultánea, desplegando un mensaje en letras rojas que leía: acceso revocado por el propietario del hardware por incumplimiento contractual. El sistema de telefonía corporativa también colapsó. /N cuando Daniel llegó a la puerta del centro de datos, se encontró con la cerradura biométrica bloqueada. Al verme a través del cristal de seguridad, comenzó a golpear el vidrio con desesperación y a gritar que abriera la puerta de inmediato. Mantuve la calma, tomé el micrófono del intercomunicador y le dije con voz pausada que la infraestructura pertenecía a mí, empresa tenedora, y que el contrato de arrendamiento había sido rescindido por intento de fraude. /N esa misma tarde, mientras Daniel intentaba contratar hackers externos para recuperar el acceso a los servidores, mi equipo legal radicó una demanda formal ante los tribunales de comercio por espionaje corporativo, intento de apropiación indebida de propiedad intelectual y conspiración fraudulenta. /N la respuesta de las autoridades fue fulminante. Al tratarse de un delito informático que involucraba la manipulación de evidencia para alterar el valor de una sociedad comercial y afectar el sistema financiero, el fiscal de delitos económicos solicitó una orden de registro en las oficinas corporativas y en la residencia de Daniel. /N durante el registro de la oficina de Daniel, los peritos judiciales descubrieron correos electrónicos y contratos preliminares firmados con la empresa de auditoría donde se detallaba explícitamente el pago de sobornos para falsificar los dictámenes técnicos. /N recuerdo perfectamente el momento en que dos agentes de la policía sacaron a Daniel esposado por el vestíbulo principal del edificio. Traía la camisa arrugada, el rostro pálido y la mirada desorbitada. Al pasar junto a mí, intentó insultarme y culparme por haber arruinado la oportunidad de nuestras vidas, pero los agentes lo introdujeron rápidamente en el patrullero. El acuerdo de $15 millones se desintegró en cuestión de horas. /N los días posteriores fueron un torbellino de llamadas desgastantes e intervenciones de terceros. La familia de Daniel comenzó a buscarme sin descanso. Su esposa me llamó llorando a las 3 de la mañana, suplicándome que retirara la demanda por espionaje corporativo y que declarara que todo había sido un malentendido técnico. Me decía que tenían 2 hijos pequeños, que la casa estaba hipotecada y que Daniel no soportaría una condena en una prisión de alta seguridad. /N les respondí a todos con la misma frialdad con la que manejé la situación, desde el primer segundo. Les aclaré que no fue un problema de dinero, sino una traición calculada para destruirme profesionalmente y dejarme en la calle tras haber invertido todo mi patrimonio. Les recordé que Daniel no lo pensó 2 veces cuando decidió pagar sobornos para incriminarme en delitos informáticos falsos. /N el proceso judicial avanzó con rapidez. Al no poder justificar el origen de los fondos utilizados para pagar los peritajes falsos ni la manipulación de la contabilidad de la empresa, el juez dictó auto de prisión preventiva para Daniel mientras se desarrolla el juicio oral. /N en cuanto a Nova War Solutions, la compañía entró en un proceso de liquidación judicial ordenada. Como acreedor principal y dueño absoluto de la infraestructura tecnológica, recuperé el 100% de mis servidores, las licencias y la propiedad intelectual del código fuente. /N muchos de los clientes antiguos, al enterarse de la verdad a través de los comunicados judiciales y constatar que la seguridad de sus datos nunca estuvo comprometida gracias a mi intervención rápida, firmaron nuevos contratos directamente con mi nueva firma. /N Daniel continúa encerrado en su celda esperando la apertura del juicio definitivo, abandonado por los inversores que intentó impresionar y enfrentando demandas millonarias de los abogados de la antigua sociedad. Yo sigo trabajando desde mi centro de control, con la tranquilidad de haber protegido mi patrimonio y demostrado que en el mundo de la tecnología la infraestructura real siempre estará por encima de las palabras vacías.